Bienvenidos una vez más a esta serie Leviatán. En el capítulo anterior hablamos sobre cómo el antitrinitarismo es lo que le dio a luz al panteísmo de Kellogg. Es inevitable llegar a esos conceptos. Si la divinidad de Cristo es una divinidad creada, engendrada, causada, es decir, una cualidad transferida de la manera y por el medio que sea, ¿qué nos impide imaginar que nosotros también podríamos ser hechos divinos? ¿Y qué nos impide, a partir de ahí, dar el siguiente paso lógico en la suposición de que todos nuestros impulsos y deseos naturales son divinos? Pero Ellen White dice: el plan de la salvación fue diseñado para redimir a la raza caída, para darle otra oportunidad. Cristo fue designado para el cargo de mediador de la creación de Dios, destinado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y garante. Ese es el único posible engendramiento que Cristo tuvo en la eternidad. ¿Cuál es? Asumir su posición, su cargo como mediador de Dios, entre Dios y la creación. Y es un engendramiento no literal. Es el engendramiento del pacto, destinado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y garante. Antes de que se hiciera el mundo, se dispuso que la divinidad de Cristo se envolviera en la humanidad. Un cuerpo, dijo Cristo, me has preparado. Pero no vino en forma humana, hasta que llegó la plenitud del tiempo. Entonces vino a nuestro mundo como un bebé a Belén. ¡Qué cita tan interesante! Vamos a seguir hablando de este libro, La naturaleza del Dios triuno de Ty Gibson, con una mirada hacia el pasado antitrinitarista del adventismo. Que sí, era un error, pero era un error necesario. ¿Para qué? Para plantear claramente la personalidad diferente de Dios Padre y de Dios Hijo, pero después se tenía que superar ese problema del antitrinitarismo. Y Ellen White lo hizo, aunque muchos no lo acepten. Pablo explica que Dios mora en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Juan dice simplemente que Dios es luz. En Hebreos 12:29 se nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. A Moisés Dios le dijo: no podrás ver mi rostro porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. No importa lo que esto signifique. Implica además, como mínimo, que Dios, en toda su gloria trascendente y divina, constituye una realidad radiante que los simples mortales no podríamos afrontar sin consecuencias letales. Necesitamos un transmisor de algún tipo, un medio a través del cual la energía inmensurable de Dios pueda fluir hasta nosotros en forma soportable. Necesitamos un moderador que medie entre nosotros y Dios. Necesitamos un mediador. Ahora, este subtítulo del libro es interesante. Dos Jehovás, dos Yahvé. A lo largo del Antiguo Testamento, los seres humanos se encontraron con Dios y no murieron. Eso significa, por supuesto, que no entraron en contacto directo con Dios en la plenitud de su gloria divina e inaccesible, sino que encontraron a Dios a través de algún tipo de mediador. Observando estas partes de la historia bíblica, los expertos en hebreo han reconocido desde hace mucho tiempo que hay dos figuras de Jehová presentes en el Antiguo Testamento. Una invisible, mantenida a distancia, segura en el cielo, y la otra suficientemente visible e interactiva en la tierra. Un erudito rabino llamado Alan Segal publicó en 1977 un libro revelador con el título de Dos poderes en el cielo. Según Segal, al menos 200 años antes de Cristo, el pueblo judío ya sostenía que había dos Jehová en acción en la Torá y en el Tanaj, en toda la Biblia hebrea. Un Jehová invisible en el cielo y un Jehová visible que interactúa con los seres humanos en la tierra. Ahora, esto los judíos ya lo veían desde 200 años por lo menos antes de Cristo. Es obvio para los eruditos hebreos, porque es obvio en el texto de la Escritura, como veremos. Lo veremos en el libro. Aquí nosotros tal vez no nos metemos mucho al respecto, pero se puede demostrar con muchos textos bíblicos. Algunos ya se han mencionado en otras series, como Las venas de la historia, específicamente en los capítulos de Daniel 10. Segal explica que en algún momento del siglo II después de Cristo, la doctrina de los dos Jehová comenzó a ser considerada desfavorablemente. Este cambio de perspectiva sin duda se debe a una combinación de dos factores:
la influencia del monismo griego en el judaísmo y el avance del cristianismo con su afirmación de que Cristo es divino, lo que permitiría reconocer a esa figura, a esa segunda figura de el Jehová de la Torá, que sería la que habría estado interactuando todo el tiempo con Israel a lo largo de la historia. Los judíos desde 200 años antes de Cristo al menos reconocían a dos Jehovás, uno que interactúa con el hombre y otro que está en el cielo, que no interactúa. Y resulta que tuvieron que dejar esta idea de lado. ¿Por qué? Por la influencia del monismo griego, que luego entra en la cábala. Recordemos que la cábala fue la que dio origen al gnosticismo y todos estos conceptos vienen del hermetismo. Mismo Albert Pike lo dijo en Moral and Dogma. La cábala es la madre del gnosticismo y de las doctrinas masónicas. ¿Y esta de dónde viene? Bueno, influenciada por el monismo griego. Ese monoteísmo judío en realidad es monismo griego. El monoteísmo judío original presenta pluralidad en Dios. Y otra razón por la que tuvieron que descartar a estos dos Jehovás es porque se metían en un problema, porque Cristo afirmaba ser divino y pues con el cristianismo creciendo pues no podían reconocer que había dos Jehovás, dado que uno de ellos tendría que ser Cristo. Ahora vamos a hablar rápidamente de el Shema. Moisés dio a Israel una confesión de fe que encapsula la identidad eterna de Dios. Se le conoce como el Shema, nombrado así porque la primera palabra de esa oración traducida al español como oye. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ah, pero si es uno, ¿por qué son tres? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En primer lugar, vemos que el Shema combina el nombre singular de Jehová con el nombre plural Elohim. Jehová, nuestro Elohim. La yuxtaposición crucial del singular y del plural, porque Elohim es una palabra plural y entonces unos dicen, ay, es un plural majestático porque representa todos los aspectos plurales de Dios, es una sola persona, pero todas las representaciones de Dios. Bueno, la realidad es que es una palabra plural y esa palabra plural se usa para decir dioses como Dios. Cuando hablamos de dioses paganos se dice Elohim también. Entonces es una palabra absolutamente plural. Entonces la yuxtaposición crucial del singular y del plural transmite la idea de que Dios es uno y sin embargo más de uno. En segundo lugar, el Shema declara que Jehová Elohim, o sea Jehová dioses o Dios, es precisamente uno. La pregunta es, ¿en qué sentido es uno? La palabra aquí, en hebreo uno, es ejad, término que evoca la idea de una unidad compuesta. Y el ejemplo más claro, Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y la palabra que se utiliza para designar, según el libro, y vayan a verlo en sus Biblias con una concordancia, para designar la unión entre un hombre y una mujer en el matrimonio, cuando dice en Génesis 2:24, se convertirán en una, o sea, ejad, en una ejad carne, una sola carne. La palabra hebrea específica para una singularidad simple o solitaria es yahid. Al formar el Shema, Moisés podría haber usado el término yahid, pero no lo hizo. Utilizó la palabra ejad para transmitir la idea de que Dios es una unidad relacional, no una singularidad solitaria. El Shema literalmente se podría leer de otra manera, entendiendo que Dios es una pluralidad. Y como decíamos, el judaísmo actual con su monoteísmo en realidad no es el original. Esto viene influenciado del monismo griego, que viene del hermetismo. Sin embargo, el monoteísmo original contemplaba una pluralidad dentro de la persona de Dios. Ahora, dice Ellen White, la salvación de la raza humana ha sido siempre objeto de los concilios del cielo. El pacto de misericordia se hizo antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se llama el pacto eterno. Ah, caray, si el pacto ha existido desde toda la eternidad, ¿no ha existido el que era la parte esencial del pacto, el que tenía que cumplir el papel como mediador? Si el pacto existe desde la eternidad, el mediador también. Por lo tanto, ¿dónde está su engendramiento del Padre, donde comenzó a existir? No.
Así que tan seguramente como nunca hubo un tiempo en que Dios no existía, nunca hubo un momento en el que no fuera el deseo de la mente divina manifestar su gracia a la humanidad. Otra cita de Ellen White. Los términos de esta unidad entre Dios y el hombre en el gran pacto de redención se establecieron con Cristo desde toda la eternidad. El pacto de gracia fue revelado a los patriarcas. Ahora, es interesante porque Elena de White nunca usa esta frase, sino que dice desde toda la eternidad. No dice, se estableció desde tan atrás que la mente no lo puede comprender, que prácticamente se llama eternidad. No, dice desde toda la eternidad y afirma que nunca hubo un momento en que Dios no existía, como nunca hubo un momento en que no hubiera un pacto para salvarnos. El pacto hecho con Abraham 430 años antes de que se dictara la ley en el Sinaí fue un pacto confirmado por Dios en Cristo. El mismo evangelio que se nos predica. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que viven por la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El pacto de gracia no es una verdad nueva, porque existía en la mente de Dios desde toda la eternidad. Y es interesante porque si lo pensáramos en griego, la mente de Dios sería el logos de Dios, que también es la palabra. Y Cristo, Cristo es tanto el logos como la sofía de Dios, la mente, por otra forma de decirlo, la sabiduría. Esta es la razón por la que se llama el pacto eterno. Entonces, el pacto existía en la mente o en Cristo también desde la eternidad. Observamos que el pacto de redención tiene acuerdos. Aquí ya es el autor escribiendo. Y estos fueron concertados con Cristo desde toda la eternidad. El plan de salvación se llama pacto eterno porque existía en la mente de Dios desde la más remota eternidad. Es eterno porque siempre fue conocido por la mente omnisciente de Dios, pero por consiguiente se hicieron planes para llevarlo a cabo, pero no en el sentido en que siempre fuera una realidad promulgada. De hecho, no se promulgó hasta que la creación se convirtió en un hecho y la redención se convirtió en una necesidad. Antes de la promulgación efectiva del plan de salvación, la persona que con el paso de la historia sería conocida como Cristo era simplemente uno de los miembros del trío celestial. La palabra de Dios, además de hablar de la humanidad de Cristo mientras estuvo en esta tierra, también habla decididamente con respecto a su preexistencia. Ellen White dice, la palabra de Dios, además de hablar de la humanidad de Cristo mientras estuvo en esta tierra, también habla decididamente con respecto a su preexistencia. Aquí ya repetí la cita. La palabra existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde siempre fue el mediador del pacto, aquel en el que todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si lo aceptaban, debían ser bendecidos. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Antes de que fuesen creados los hombres o los ángeles, la palabra estaba con Dios y era Dios. Aquí Elena de White explica cómo Cristo podía ser a la vez Dios y el Hijo de Dios desde la remota eternidad. Antes de su encarnación existía como un ser divino. Es lo que Cristo es y lo que siempre fue, en su esencia innata en sí mismo. Nada más y nada menos que Dios. Y además de existir como plenamente divino, existía también como el Hijo eterno de Dios. ¿Pero en qué sentido era el Hijo eterno de Dios? En el sentido de que desde la eternidad era el mediador del pacto. La filiación divina y la función de mediador son la misma cosa. Ella lo explica más tarde, en 1906. El plan de salvación fue diseñado para redimir a la humanidad caída, para darle otra oportunidad. Cristo fue el encargado de ser el mediador de la creación divina, creado desde la eternidad, que el pacto, no Cristo, para ser nuestro sustituto y garante. Antes que se hiciera el mundo, ya se dispuso que la divinidad de Cristo se envolviera en la humanidad. Un cuerpo, dijo Cristo, me has preparado, pero no vino en forma humana hasta que llegó la plenitud del tiempo. Entonces vino a nuestro mundo como un bebé en Belén. Observemos la articulación perspicaz. Cristo fue engendrado.
Cristo fue encargado de ser el mediador desde toda la eternidad, pero no vino en forma humana hasta el tiempo señalado. La idea está clara. Tan pronto como se emprendió la creación, todos los sistemas administrativos divinos encaminados a sus planes de orden social y relacional se pusieron en marcha con el propósito de comunicarse con su creación. Desde la más remota eternidad, a Cristo le fue encargada la función de mediador. Esa fue su tarea, su misión, su especial responsabilidad. Es decir, era su misión natural, ya desde antes de la creación. Fue establecido en esa posición para los propósitos que tenían que ver con el plan de creación y de la salvación. Jesucristo, antes de nacer en la tierra, como Jesucristo, fue designado para la tarea de mediar toda comunicación entre Dios y los seres humanos, y el que ejecutaría todas las acciones redentoras en nombre del trío celestial, pero no asumió el papel de Hijo de Dios en la carne hasta el momento de la encarnación. Antes de su nacimiento del seno de María, durante toda la eternidad pasada, ya era, pero aún no era, el Hijo de Dios. Ya era el Hijo de Dios en el sentido de que había sido encargado de esas tareas desde la más remota eternidad, y aún no era Hijo de Dios en el sentido más pleno hasta que en realidad se convirtió en un miembro encarnado de la raza humana. Y esto Elena de White después lo escribe. En su humanidad compartió la naturaleza divina. En su encarnación adquirió en un nuevo sentido el título del Hijo de Dios. En un nuevo sentido, pues en que ahora sí era encarnado totalmente, no solo el título del mediador. El ángel dijo a María: el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre, por lo cual también lo santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Siendo hijo de un ser humano, se convirtió en el Hijo de Dios en un nuevo sentido. Así vino a nuestro mundo el Hijo de Dios, unido por nacimiento a la raza humana. Entonces, ¿Jesús ya era el Hijo de Dios antes de su encarnación? Sí y no. Una respuesta muy interesante porque la solemos utilizar mucho en algunos ámbitos. Sí, en el sentido de que recibió la misión de ser nuestro mediador desde el momento en que el conocimiento de Dios necesitó ser transmitido a los seres creados. Sí era Hijo de Dios porque siempre tuvo ese rol en la eternidad, en el pacto eterno. Pero no en el sentido de que antes de la creación, antes de que hubiera alguna necesidad de mediación, no era más que Dios. Se hizo Hijo de Dios hasta que nació como humano, en el sentido pleno, cuando tuvo un nuevo sentido ese nombre. Ahora, tenemos que hablar de que Dios es amor. El amor es solidaridad y entrega. El espíritu de abnegación personal que define a Dios, razonado hasta sus límites lógicos, implicaría necesariamente que Dios fuera capaz de darse totalmente a sí mismo por otros si las circunstancias así lo exigieran. Para que el amor sea realmente amor y para que Dios sea Dios, no tendría que haber ningún límite externo al que Dios tendría que ser capaz de llegar en la entrega de sí mismo para salvarnos. Eso es el amor. Si Dios no se puede entregar a sí mismo, no es amor. La cruz, por lo tanto, siempre estuvo en principio, potencialmente, en el futuro de Dios. El Calvario estaba allí desde la más remota eternidad, en el fondo del corazón de Dios, como el tipo de acto de abnegación suprema que sería necesario para poner en acción al amor divino si el pecado entraba en el universo. Pero nada de esto es concebible en una doctrina monista de Dios. Tomando en serio la preocupación de los pioneros, Ellen White comprendió que la última consecuencia de reducir a Dios a una singularidad absoluta sería convertirlo en lo que ella llamó nada, o una no entidad. Ella percibió que seguir esta vía equivalía a abrir una puerta de entrada al panteísmo. Entendió que la personalidad divina de Dios requería necesariamente que fuera interpersonal. Si Dios es un ser realmente personal, entonces Dios tiene que ser una pluralidad de personas. Ellen White llegó a esta percepción insistiendo en que en Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra, y que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Esta idea era tan crucial
para una constitución teológica sólida, según Elena de White, que llegaría a afirmar la personalidad de Dios como uno de los pilares de nuestra fe, uno de los viejos hitos del movimiento adventista. Aquí ella no está usando la palabra personalidad en la forma en la que la usamos hoy para referirnos al temperamento o a la mera suma de rasgos de carácter. Está usando esta palabra personalidad con el significado de persona. Está insistiendo en que cada miembro de la Trinidad es una persona distinta de los demás. Cuando dice el Espíritu Santo es la tercera persona es porque es distinto de los demás y juntos componen un solo Dios, refiriéndose a la oración de Cristo en Juan 17. Dijo, en estas palabras se habla claramente de la personalidad de Dios y de su Hijo. La personalidad de uno no elimina la necesidad de la personalidad de otro. Carta 232 de 1903. Ahora, tenemos que entender que Satanás es un teólogo. Ellen White resumió el conflicto entre el bien y el mal con una pregunta vital. ¿Es Dios una esencia, un ser solitario, centrado en sí mismo, o un ser solidario? El altruismo, principio básico del reino de Dios, concita el odio de Satanás, que niega hasta su misma existencia. Desde el comienzo del gran conflicto, ha tratado de demostrar que los principios que constituyen el fundamento de la actividad divina son egoístas y califica del mismo modo a todos los que sirven a Dios. La obra de Cristo y la obra de todos los que llevan su nombre consiste en refutar las acusaciones de Satanás. La acusación de Satanás es que Dios es egoísta. ¿Será Dios egoísta? Aparentemente el diablo es teólogo. Se ocupa en formular doctrinas que tienen el efecto final de negar que Dios es amor. Realmente solo hay una cosa que el archienemigo busca: expulsar el amor del universo negando su existencia en Dios. De modo que, donde quiera nos encontremos con líneas de razonamiento teológico o filosófico que hacen de Dios algo menor que amor puro, capaz de darse a sí mismo, se están promoviendo los objetivos del diablo. La idea de un Dios Padre y de un Dios Hijo supone prioridad de la existencia de uno y posterior existencia del otro. Es decir, que Dios es tan viejo como el Padre es una contradicción de términos flagrantes. Es una imposibilidad natural que el Padre sea tan joven como el Hijo o que el Hijo sea tan viejo como el Padre. La idea de un Hijo eterno es una contradicción de términos. Por lo tanto, el Hijo debe tener un origen. ¿Pero qué dicen las Escrituras? Van directamente al grano. El apóstol Pablo dice, hablando de Cristo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Para hacerlo, el texto debe referirse a su naturaleza divina. Por lo tanto, si es la primera criatura de toda la creación, debe ser un ser creado. Y como tal, su vida y su inmortalidad deben depender de la voluntad del Padre, tanto como los ángeles o los redimidos. Esto es es J.M. Stevenson, en Advent Review en Sabbath Herald en 1854, cuando el adventismo apenas empezaba a formarse. Y vamos a ver que esta noción del creado era la primera noción que tenían los adventistas. Y después evolucionó a engendrado. Y entonces parece que algunos antitrinitarios desinvolucionaron, perdieron la luz, porque después el adventismo avanzó hacia la coeternidad de Cristo. Y ellos decidieron regresar. No sorprenda que luego consideren a Cristo como un ser creado también. Stephenson, el autor del texto anterior, dice el autor, es simplemente fiel a una premisa falsa y se aferra a un versículo bíblico fuera de contexto para apoyarla. Ignorando claramente el relato bíblico acerca de la filiación divina, Stephenson aísla las palabras Padre e Hijo y se limita a asumir que la Biblia utiliza este lenguaje con la intención de informarnos sobre los orígenes eternos de Cristo como un ser creado. Cree que Dios es un Padre natural y Cristo es un Hijo natural. Sí, como habíamos visto, la Biblia también habla de Israel o de Salomón y en ningún momento vemos que Dios haya engendrado a Israel. Aunque de Israel se dice que es su hijo unigénito y no es divino. ¿Pero podría serlo? Eso es lo que el antitrinitarismo termina abriendo la puerta.
lo que exige lógicamente que el hijo sea más joven que el padre, ya que así es como funcionan las cosas entre los seres humanos. Como resultado, concluye que un Dios mayor crea a un Dios más joven. Y esa premisa teológica a su vez comporta una distorsión evidente del carácter de Dios, cuando llegamos a la muerte expiatoria de Cristo. El resultado teológico de esto es el más desastroso imaginable. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario sería el sacrificio de un ser creado, ofrecido a Dios para la salvación humana, en vez del sacrificio de Dios por nuestra salvación. Si la persona que muere en la cruz es menor que el único Dios verdadero, nos enfrentamos a un enorme problema teológico. ¿Cuán enorme? Bueno, pues significaría borrar completamente la distinción entre el evangelio cristiano y todas las religiones paganas de la historia. Eso es enorme. Esencialmente estaríamos diciendo que la diferencia entre el sacrificio de Cristo y todos los sacrificios paganos de la historia se limita a ser una diferencia de magnitud, pero no de naturaleza. Sigue siendo la lógica del antitrinitarismo en su falsa premisa fatal. Concluiríamos que el sacrificio de Cristo en la cruz sería el mayor sacrificio expiatorio de la historia, eclipsando completamente el amor de un Dios que se sacrifica a sí mismo. Y qué mala definición tiene esta imagen, pero es del mismo libro. La primera propuesta es que el sustituto fue el hombre Cristo Jesús, en tanto que mero ser humano, es decir, un individuo distinto de Dios y de nosotros, perteneciera a una tercera categoría independiente. Quienes parten de este a priori se ven abocados a una comprensión gravemente distorsionada de la expiación, que desvaloriza la verdad de la sustitución. Tienden a presentar la cruz de alguna manera, surgida de una iniciativa exterior a Cristo o a Dios. En el primer caso, Cristo estaría interviniendo para pacificar a un Dios enojado. Y arrebatarle nuestra salvación a regañadientes. En el otro, la iniciativa se atribuye a Dios, que habría procedido a castigar a un Jesús inocente en lugar de castigarnos a nosotros, los pecadores culpables y merecedores de este castigo. En cualquiera de los dos casos, Dios y Cristo se oponen el uno al otro. O Cristo satisface a Dios, o Dios castiga a Cristo. Lo que es característico de ambas presentaciones es que las dos denigran al Padre. Renuente a sufrir Él mismo, victimiza a Cristo en su lugar. O renuente a perdonarnos, Cristo se ofrece para hacerlo en su lugar. El Padre aparece como un ogro despiadado, cuya ira tiene que ser apaciguada, o cuya resistencia a actuar tiene que ser vencida por el amoroso sacrificio de Jesús. Y si Ty Gibson lo pudo ver, ¿por qué los antitrinitarios no? Si Elena de White lo pudo ver. La vida que Cristo entregó tenía que ser una que no deriva ni es prestada de otra. Tales interpretaciones burdas de la cruz todavía se perfilan en algunas de nuestras ilustraciones evangélicas, como cuando describimos a Cristo viniendo a rescatarnos del juicio de Dios, o cuando lo describimos como el pobre niño que es castigado en lugar del verdadero culpable, o como el pararrayos sobre el que se desvía la divina carga eléctrica letal. Esto lo dice John Scott en La Cruz de Cristo, página 150. A fin de cuentas vemos que el antitrinitarismo tiene consecuencias desastrosas para el cristianismo. Si Dios es amor y Dios son tres personas coeternas y coiguales, tuvo que demostrarse el amor desde un principio para tomar diferentes tareas en las que aparentemente uno puede tener más jerarquía que el otro, cuando no es así. Y más, siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La Trinidad es correcta porque Cristo es Dios. Y porque la vida que nos dio es la vida de Dios. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. La idea pagana del sacrificio es esencialmente transaccional. Yo te doy algo, tú me das algo. Mientras que la idea hebrea tiene que ver con el pacto. La diferencia
entre estos dos conceptos es crucial, ya que la primera bloquea nuestra percepción del amor de Dios y la segunda magnifica el amor de Dios. Sí, la idea de los sacrificios paganos de transacción es la que entienden los antitrinitarios, ¿no? Dios crea a Cristo y pues Él es el que cambia por estar en paz con nosotros. Dentro de la narración hebrea, la muerte sustitutiva de Jesús en la forma parte del pacto que Dios hizo con el mundo por medio de Abraham y sus descendientes. Lo que vemos que tiene lugar en la cruz del Calvario no es un sacrificio de apaciguamiento hecho a Dios, sino al contrario, un sacrificio hecho por Dios, por fidelidad a su pacto. En la persona de Cristo, el mismo Dios del universo estaba dando su vida por amor y por fidelidad al pacto. Y cuando vemos que se hizo un pacto para ver quién iba a tomar ese papel, es porque el mismo Padre estaba dispuesto a hacerlo, el Espíritu Santo también. Pero Cristo fue el que se ofreció. Y ellos aceptaron, aunque cualquiera de los tres podría haber realizado este papel. Pero Cristo fue el que se ofreció para esto. Cristo está en una posición de igualdad con el Padre. Esto lo capacitó para convertirse en una ofrenda en favor de los transgresores. Era plenamente suficiente para magnificar la ley y honrarla. Esto lo escribió Ellen White a fin de conocerle. Cristo está en una posición de igualdad con el Padre y esto lo capacitó para hacer la ofrenda en favor de los transgresores. Y bueno, Ellen White empleó varios términos para designar a los tres miembros de la Trinidad tal como existen, aparte de sus funciones como Padre, Hijo y Espíritu, los tres seres más sagrados del cielo, tres grandes e infinitos poderes, tres grandes poderes en el cielo, tres grandes dignatarios personales del cielo, tres poderes supremos del universo, tres grandes y gloriosos personajes celestiales, tres poderes de la deidad, tres grandes agencias, tres representantes de la autoridad celestial, tres personas vivientes en el trío celestial. Y los antitrinitarios solo leen el último y dicen, Leroy Fromm escribió el evangelismo, se inventó eso de las tres personas vivientes cuando tenemos todas las anteriores. Y Leroy Fromm no era un jesuita. Hay que indagar un poquito en la historia y no en teorías de conspiración. Y entonces nosotros vamos a cerrar ahora sí con esta parte, porque dijimos que iba a ser el último capítulo de la Trinidad. Tenemos un punto más que agregar a la cereza del pastel, algunos pioneros. El próximo capítulo va a cerrar definitivamente con la Trinidad para dar paso a uno de los temas de esta serie más impresionantes: Jesús, Satanás y el Leviatán en medio de los dos que tiene que ver. Pero no se lo pierdan, terminaremos con la Trinidad en el próximo capítulo.